Bienvenidos y bienvenidas a Mates y Rosé. Hoy recibimos Emma. Hola, Emma. Hola, Lau. Este podcast quiere juntar a argentinos que se fueron fuera y a extranjeros que se vinieron para Argentina. Yo soy francesa, vine de intercambio en 2017 en Casilda, provincia de Santa Fe. Y nada, ahora el año pasado, en 2024, me volví para quedarme. Y hoy es el primer episodio de este podcast, Mates y Rosé, y recibimos a Emma. Emma es bartender, médico, fotógrafo, futuro modelo y muchas cosas más. Hola Emma, ¿cómo estás? Hola, Lau. ¿Todo bien? Todo bien. A los 28, me parece, te fuiste, pero no te fuiste para cualquier país. Así es. Te fuiste para Japón. Contame cómo es que un argentino decida irse a Japón, que no ¿Cómo es un surge esa país idea? cualquiera. La idea no surge con Japón. Ajá. La idea surge de haber tenido otras experiencias de viaje que cuando finalizaban me traían más descontento e insatisfacción que otra cosa. El volver. El volver. No de viajes de fines de semana o un viaje de verano como podemos hacer, sino incluso de haber tenido experiencias de estar 2 meses fuera. Uh-huh. Me fui una vez solo a hacer un voluntariado a Colombia por 2 meses, cuando tenía 23 años. No sabía esto, ¿eh? Bueno, sí, hubo experiencias antes. Hubo así una experiencia un poco más larga, no buscando solamente el viajar, sino el vivir un poco el lugar. Sí. Y luego, un poco más grande, cuando me recibo, en el 2017 creo que fue, me voy con un grupo de amigos a hacer un viaje a Europa, el Eurotrip, Okay. donde con ellos estuve 3 semanas, pero yo me quedo 2 meses en total. Tenía amigos que ya se habían mudado a Europa. En mi experiencia también previa en Colombia la hice con chicos europeos que estaban haciendo un voluntariado, entonces aproveché para visitarlos. Uh-huh. Y pude mezclar un poco el viajar con mis amigos y después el ir a visitar gente que estaba viviendo para experimentarlo de otros lados. Pero sí. También cuando volví de ese viaje, en vez de estar contento, como creía que debía estar luego de una experiencia tan linda, estaba mal. Podríamos decir que la definición de depresión era parte de ese sentimiento en ese momento. ¿Estabas estudiando en ese momento? Sí, justo me estaba recibiendo, que fue, rendí el último examen, me voy de viaje y vuelvo y me quedaba a hacer una práctica. Entonces, bueno, acomodé un poco los patos y me fui a hacer la práctica que me faltaba. Pero en ese año ya me seguía cuestionando esta insatisfacción luego de haber vivido algo que yo consideraba épico. Sí, buscabas de dónde venía esa insatisfacción. Sí. No encontraba una respuesta. ¿Y eso fue cuando tenías 23, dijiste? 23, que fue la primera. Ajá. Y cuando lo vuelvo a repetir a los 27, 26 creo que tenía, sí, a los 26, ya a esos 27 años empiezo a trabajar un poco más en la idea, porque había sido una experiencia de voluntariado, sí, otra experiencia de viaje, pero viendo gentes y amigos, y de esas 2 opciones la sensación, el resultado final era el mismo. Vos sos de Rosario, ¿tenías amigos de Rosario que ya estaban en Europa, por ejemplo? Sí, uno de ellos que te mencionaba hoy más temprano, Nachito, que acaba de llegar de París. Él ya estaba viviendo hacía 3 años cuando fui a visitarlo. Que su experiencia me ayudaba a entenderlo, pero no me ayudaba a entenderme a mí sobre mi insatisfacción o mi deseo. Pero no encontraba una respuesta concreta, pero la única respuesta que siempre volvía era ¿y qué pasa si voy a vivir fuera? Voy a probar una experiencia de estar afuera, disfrutando, viviendo, conociendo por un lapso de 6 meses o un año. ¿Habías terminado
el estudio o querías terminarlo? Esto lo moldeaba mientras terminaba la práctica que me faltaba, la práctica Ujú. final. Entonces, en ese lapso del año empiezo a indagar opciones. Ahí conozco el mundo de las Working Holidays Visa. Ujú. Empiezo a entender un poco más. ¿Y cómo te enteras? ¿Por amigos también? No recuerdo cómo me enteré. Ajá. Siempre hay alguien que te dice, ay, el hijo de fulana o el hermano Se de fue. Mengano. Había Sí. mucha opción de Estados Unidos por el Work and Travel. Sí. Mm. Pero cuando me entero que vos le pagabas a un programa, preferí buscar la opción que era la Working Holiday, donde Sí. valía mucho más en vos, era económicamente menor el precio, Sí. pero con un esfuerzo mucho mayor. Bueno, en casa la economía nunca fue la mejor, entonces la opción era muy simple. Sí, esa. Fui por el mundo de las Working Holidays. Ok. ¿Y para Japón? No, ahí va. Ajá. En esa búsqueda y viendo que lo más popular acá era la Working para Nueva Zelanda, para Australia, empiezo a buscar en esas. Es verdad, hay muchos argentinos en Sí, Australia. creo No que fui, fueron las pero- primeras que salieron. Ajá. Si no fue la primera puede Nueva ser. Zelanda y la segunda Australia, Ujú. es algo así. Entonces, la decisión era bastante fácil, empezar a buscar por donde, si bien había poca gente que conocía, era la que más encontraba. Sí. Entonces, mientras hacía mi práctica, hacía unas changuitas y esperaba recibirme y hacía cuentas sobre la plata que necesitaba, cuánto debía Ujú. ahorrar, los tiempos para aplicar a la visa. Y en esa búsqueda aparece, que esto fue en el 2017, fines del 17, principios del 18, empieza a hacerse conocida porque había salido recién la visa para Japón. Ok. Que a mí lo que más me atrajo de eso fue que no la conocía a nadie, entonces había muchas más chances de aplicar y que se concrete. Y es gratis comparado con los $200 que me costaba la visa australiana. Plata que es un montón cuando Sí, acá. changueás Ajá. y estás viendo en qué manera poder juntar esos fondos que te van Sí. pidiendo. Entonces, si bien entra por ahí la idea, después era como, bueno, ¿qué va a pasar? Porque Australia más o menos la idea con qué me puedo encontrar la sé. Ajá. Tenía una amiga muy cercana que ya estaba viviendo en Australia, entonces Sí. tenía mucha info desde alguien que vivía adentro. Ujú. Y A Japón no conocías nadie. nada, ni nadie. Y el idioma que es el inglés, mal que mal lo había estudiado y Eso te iba a preguntar si sabías inglés antes de irte o... sí, estudiaba en y hacía inglés fuera del colegio. Cuando terminaba, Ok. pero desde la primaria. Terminamos la primaria y ya había clases de inglés en el mismo lugar, como que había hecho se habían conectado el colegio con un instituto en inglés, entonces Ok, los chicos de la qué primaria nos bueno. quedábamos en el colegio haciendo Sí. horas extras. Después seguí estudiando hasta que terminé el secundario, rendí algunos exámenes de Cambridge Ujú. y estaba todo bien. Tenía un papel que decía que hablaba en inglés, pero hasta que no me fui de viaje con mis amigos, por ejemplo, Sí. me había olvidado de todo. No se practicaba mucho. Nada, nada. Pero bueno, sabía que iba a volver el inglés, entonces Sí. sabía que era una salida más cómoda desde ese lado, comparándolo con Japón, Ujú. que no se ve el idioma y no sabía nada de la cultura, más que una cultura milenaria, samuráis, sushi. Sí. No me gusta el mundo del anime, entonces tampoco tenía información desde otro lado. ¿Y cómo fue lo que determinó entre Australia y Japón entonces? Cuando me pongo a cuestionar el por qué estaba haciendo esto. Ujú. No era solamente irme a vivir afuera, no era ir a recorrer lugares. Me inquietaba mucho mis vueltas Ujú. y de estos viajes que te mencioné antes de 2 meses. Entonces, si estaba buscando que la experiencia sea vivir en otro lugar, estaba buscando entonces que la experiencia sea fuerte, Sí. que realmente no haya un margen de no haberla vivido esa experiencia de estar fuera, con todo lo que eso Sí, implica, al 100, sí. sabiendo de que Ujú. había un lugar tan diferente, no iba a ser todo color de rosas.
Pero ¿Lo bueno, sabías? lo sabía, sí, Bien. sí, pero era parte Del proceso. de la full experience, justamente me quiero estar 3 meses, Ya habla inglés. Ah. me quiero estar 3 meses, no sé, me tocaba trabajar, supongamos, como Pero te fuiste sabiendo, bueno, sabiendo que te ibas un año ya sentado. sí y no, Ok. también, porque me estuve atajando mucho. No quería, bueno, vos ya viviste en Argentina, conocés bastante cómo somos. Ujú. Y, y si bien nos gusta alentar a la gente, cuando vos no cumplís lo que decís que ibas a hacer, Ah, bueno, pero yo hablo de vos y vos, o sea, no lo que decías, sino y lo no, que tenías pensado. yo quería vivir un año en Japón, Ajá. pero también Estabas sabía que como. quizás no podía. Ajá. Pero tampoco te contaba vos que me iba a Japón un año. Te decía, che, tengo una visa de un año, Ajá. voy a ver qué onda. Sí. Abro el paraguas, me atajo Ajá. por vos, me atajo por mí, porque ya bastante conmigo voy a tener Sí, que sí, lidiar sí. si no puedo ese año, como para que vengas vos y me digas, al final no te lo aguantaste. Que lamentablemente lo hacemos un montón. Sí. Me pasó en otras cosas en mi vida, entonces es un accionar que no me gusta Ujú. que exista. Entonces estaba atajándome por todos lados. Por dentro iba por el año, Ujú. pero sabía que quizás no sucedía. Sí. Y lo pude dibujar de una manera que me pueda tentar. Y como yo jugaba al rugby y me gusta mucho el deporte, aproveché que... Yo pensaba que Sí. te ibas por eso. Bueno, ¿ves? Contá, contá. Aproveché que el Mundial de Rugby y los Juegos Olímpicos entraban en ese año Ujú. calendario. Me daba justo 11 meses entre uno y otro. Entonces también depende del nivel de profundidad de compartir mi deseo del viajar a Japón, aparecían distintos estratos. Y nada, el más superficial, que era también el más obvio por las fechas, era Ujú. el Mundial de Rugby. Yo me estoy yendo 3 semanas antes de que comience. Y mi fecha de regreso era un mes después de los Olímpicos. Entonces Ah. entraba todo, pero lo otro era mi zanahoria. ¿En qué año te fuiste para Y me que fui en el ubiquemos? 2019, en septiembre. Sí. Y para junio, julio o julio-agosto, no recuerdo bien, del 20, Ujú. iban a ser los Olímpicos. Entonces entraba perfecto. Si charlábamos un poco, te contaba que iba para eso. Si charlábamos un poquito más, te contaba que quería vivir un año fuera. Y si seguíamos, claro, Profundizando. profundizando en la charla, puedo contarte esto. Que venía Sí. desde que tengo 23 años, incluso antes, Sí. cuando tenía 15 y me quería ir a hacer una experiencia como hiciste vos. Y en casa no había plata. Sí. Entonces me dijeron, ¿por qué no trabajás vos con esta gente y hospedamos un montón de chicos? Pero yo no quería hospedarlos. Yo Ah, quería viajar. sí, 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 les pasa. No somos pocos, ¿viste? ¿Y qué pasó? Pasó de ser un año a varios. A varios. A 5 y contando. Sí. Lo primero que pasó fue... ¿Tuviste tu respuesta? Ay, ay, ay. La que buscabas a tu pregunta de por qué te sentías así. Creo que no me la volví a preguntar. Mira, ya no hacía falta. Muy probablemente no. Mm. La dejaré para dentro de unas semanas cuando esté en un viaje introspectivo nuevo. Pero no la he vuelto a preguntar. Eh, Creo que sé lo que encontraba, lo que necesitaba en realidad. No sé si estaba buscando otras cosas. Pero me encontré con lo que necesitaba y me ayudó un montón Ujú. a seguir adelante. Pero bueno, me preguntabas cuánto fue esto. Quiero hacer un año sabático para mí. Iba a hacer esta experiencia de un año o menos. Iba a retomar mis estudios Ajá. y hacer la especialidad. Y ya van 5 años. Y lo Ah, que mira. pasó inicialmente fue que lo que nos pasó a todos fue el COVID. Sí. ¿Cómo lo viste? Fue uno de los mejores momentos de mi vida. Con toda la polémica que eso pueda despertar a mucha gente, que sobre todo acá en Argentina, que sé que no la pasó nada bien. Ujú. Eh, Me costó un montón tomar la decisión de no volver, porque de alguna manera sentía el deber del médico en un momento Ah, tan atípico. sí. Eh, pero por otro lado,
un poco sabiendo cómo estaban viviendo acá y otro poco conociendo de que yo ya llevaba un año para ese entonces estando lejos de la medicina, iba a volver a trabajar en la trinchera, en el prefrente, con muy pocos conocimientos, teniendo que refrescarlos. Porque al final ejerciste de médico. Sí, yo me termino de recibir en el 18 y toda la parte del 19 hasta que me voy estaba trabajando. Okay. Pero hice mucha medicina deportiva. Hacía algo de medicina laboral con algunos chequeos médicos, pero evité estar en la emergencia. No hice lo que se dice ambulancia, no hice guardias tampoco. Sí. Entonces yo sabía muy bien qué es lo que me gustaba y también sabía que en este momento qué es lo que me faltaba. Sí. Y exacerbado por el tiempo de no hacer ninguna de las otras dos cosas. Entonces era muy inconsciente para otro y también para mí exponerme a eso. Sí. ¿Y tuviste la opción de no volver? Sí. Okay. Japón, por lo que yo supe en otros países, los invitaban a retirarse a los Working Holidays, pero Japón, como es una isla y se había cerrado completamente, te permitía. Te daba la opción de tomarte un vuelo a tu país, que salía como 2.000 euros, o te excedía la visa por 6 meses, y cada 6 meses podías renovar. Si renovabas o si te pegabas la vuelta de acuerdo a tu situación personal, familiar o de país. Y renové 3 veces, creo que fueron. ¿Y cómo fue Japón con un idioma tan distinto, una cultura tan distinta también? Es como el opuesto a Argentina, creo yo. Sí, el Yin y el Yang. Casi. Fue muy duro. Sabiendo un poco esto, te decía que al decidir que iba a ir, me puse a estudiar un poquito de japonés. Digo un poquito porque realmente lo que llegué a estudiar no me sirvió inicialmente para Japón. Yo estaba haciendo mis prácticas finales, estaba haciendo alguna que otra changa, seguía jugando al rugby. Iba todos los viernes 2 horas a una clase de japonés. Sí, no bastaba. No, pero lo hice por 1 año y medio y me ayudó a entender todo lo que no entendía. Es como que tener un plan de estudio cuando arrancás una universidad y vos lo ves y sabés qué es lo que vas a dar, pero no entendés nada. Bueno, me delimitaba y entendí todo lo que debía saber y no sabía. Que tiene 3 alfabetos, no solamente uno. O sea, aprender a dibujar y a ponerle sonido a los dibujos, y después de 3 maneras distintas, que 2 son de japonés y uno viene del chino, que los que vienen del chino tienen símbolos que pueden ser silábicos o que pueden ser palabras y que pueden tener más de un sonido. Entonces empezás a tener un montón de información que te abruma. Bueno, me lo tomé como pude, terminé estudiando como un niño de primaria o menos. Sí. Pero que me ayudaba por lo menos a estar allá y tener algo de noción. Pero si llegábamos los dos, no había diferencia alguna entre nosotros sobre el japonés, el idioma. ¿Y tus amigos allá te cruzaste a argentinos? Sí. Con el mundial, capaz. Tuve la fortuna de que pasaron 2 cosas. Me encontré con amigos de acá, o amigos de amigos desde aquí de Argentina, sino de Rosario, que fueron a ver el mundial de rugby. Uno que fue algo que nos charlábamos, pero muchos otros de casualidad. Una locura, llegando a la puerta de un estadio, viendo muchos argentinos cantando, tomando y gritando, y de repente te metes a cantar y mirás una camiseta de un club que quizás conoces. Mi vecino. Como, no, ¿qué haces? Hermanos, abrazos y compartir toda la tarde. Pero sabiendo que es muy efímero porque ellos están por el mundial. Y uno permitiéndose, en mi caso, sentirme tan turista porque estaba recién llegado, pero en el fondo con un deber personal de me vine a vivir, no estoy trabajando, vivo en un hostel, se me acaba la plata. Bueno, me tomo una birra con los pibes, vamos a ver un partido, pero no me podía soltar, me soltaba por momentos y rápidamente volvía a esa realidad que estaba armando. Y en ese contexto me encontré con un argentino quien hoy día es mi hermano. Wow.
pero muy, muy aleatorio también. ¿Sigue viviendo allá? No, se vino, está en Buenos Aires, él es de Buenos Ok. Aires. Pero nos conocimos, yo estaba caminando con una amiga japonesa que me estaba llevando, porque todavía no me ubicaba, estaba recién llegado, tenía 3 semanas. Me llevaba del hostel a, a la fanzone, que era el icono del lugar donde se miraban los partidos y había eventos, justo el día del comienzo del mundial. Entonces era el momento más importante de. Estaba caminando con mi amiga y me dice, ay, mira, un argentino. Y había un peticito con una remera, una bandera argentina colgada que la pisaba con los talones, hablando con 3 torres que claramente los chicos eran europeos y se notaba perdido. Entonces, 2 perdidos juntos. 2 perdidos, yo tenía una guía, le dije, vení, vas para allá, sí, listo, sumate. Pegamos buena onda, nos dejamos de ver en la fanzone y el día siguiente que jugaba Argentina, con esa casualidad que te contaba que me encontré con rosarinos, me lo encontré en el estadio. Entrando al estadio, Sí. prácticamente nos chocamos uno sobre el otro. Con lo grande que es el Con estadio. lo grande que es, con la vorágine de un mundial, con la gente que incluso iba a ser parte del evento de afuera y no iba a entrar al partido. Y nos miramos, no puede ser. Y, che, vos te vas a quedar acá más tiempo. Y me cuenta que tenía la misma visa que yo, que su idea estaba en llegar hasta los Juegos Olímpicos, que estaba viviendo en un hostel, estábamos igual en sintonía. Tal para cual. Y le dije, che, mirá, yo estoy viendo de irme a vivir a un departamento y me sale la mitad si somos 2. Vení. Y ahí arrancó. Ese fue mi primer argentino, fue también mi primer amigo. Sí. Y después, en esa vorágine del mundial, nos hicimos amigos de un chico de Inglaterra. Entonces éramos los 3 que andábamos para todos lados. Pero fue mi primer argentino con el cual me vinculé emocionalmente. ¿Y japoneses? ¿Conseguiste amistades? Debe costar más con el Amistades COVID. como un argentino considera, uno solo. Okay. Que no es poco cuando entendés, Es mucho. dónde 2 estás. años, sí. Pero estuve ahí 2 años y medio y me hice de un gran amigo. Mira. Después mi amiga que te contaba que era que me Sí. llevó al mundial, o gente que era más del trabajo o de donde vivía. Nada, son parte del momento. Quizás si les escribo nos juntamos, pero si no nos escribimos no pasa nada y no quiero saber, no sabemos cómo está el otro, si se casó, si tuvo hijos, si lo que sea. Sí. Pero solamente uno. Ajá. Que a mí me costaba un montón entenderlo. Ujú. Nos Son conocés. culturas Nos conocés. distintas. Sí. Somos muy amigueros. Pero bueno, era parte del proceso también entender eso. Sí. Bueno, y te vas de Japón. ¿Qué fue el cambio que hizo que te vuelvas? Así como planteabas de que Japón puede ser muy duro para argentinos, realmente lo es. Yo lo sentía así. Sentía de que Japón me hacía notar todo el tiempo que estaba en Japón. No encontraba una zona de confort. No encontraba un momento donde había un gris, donde no pensaba. ¿En volver? Donde no pensaba dónde estaba, donde me olvidaba siquiera. Sí. Me iba a ver con mi amigo, que es el chico Gonzalo, el de Buenos Aires. Íbamos con Gonza a dar una vuelta al centro, a tomar una birra como podríamos hacerlo acá, y de repente nos servían una birra que no sabía bien, y para picar nos daban edamame, unas chauchitas. Desde ahí que era, claro, no hay un maní, no hay un, no sé, un pororó salado, pochoclo, como le dicen en tu nueva casa. Ibas al súper a comprar un chisito que tenía sabor a pasta de maní con miel. Te querías comprar un pan, que el pan era levemente dulce. Te comprabas un salame que sabía a salchicha. Era, de alguna forma era extrañar. Sí, era extrañar, pero era un momento de también yo sentía que me recordaba que estaba en Japón. Ajá. No me pasó así, sin spoilear, en los otros países donde viví. Vamos ahí. Que tenía esos momentos donde por 2 horas estaba en una burbuja y no recordaba que estaba fuera de Argentina. Para mí son
O sea, Argentina y Japón son culturas bien Permiso. distintas y bien opuestas. Que algo de Argentina puedes encontrar en Europa o pues, Sí. pero Entonces llegó un tiempo, casi para los 2 años, que ya me daba cuenta que Japón no es que me estaba cansando en sí, sino que ya no me estaba dando nada nuevo. sí, habías hecho como la vuelta. Sí, Ujú. no me estaba dando nada nuevo y tenía bien en claro la pérdida que me generaba. Pérdida de... Pérdida emocional, afectiva, Ujú. de vínculos. De tiempo, ¿no? No de ¿No? tiempo, no de tiempo, pero esto que te planteo de que me hice un solo amigo japonés, me he hecho otros amigos, Ujú. estuve en pareja también, pero sabía muy bien que no conseguía esos momentos donde, no sé, yo jugaba al rugby al club, no tenía un domingo en un club de algún deporte Ujú. viendo gente hacer algo, no lo pude encontrar. Ujú. Desde eso al asado familiar, a la juntada con los pibes del miércoles, a la birra del martes. Mucho de nuestra dinámica social Sí, es la la que me hacía extrañabas. sentir Ujú. que ya estaba pagando ese precio, que lo sabía muy bien, Sí. pero ya cuando me dejó de dar cosas nuevas, el balance no me daba más positivo en la experiencia. Sí. Y ahí es el momento que uno es maduro y decide irse. Sí. Hola, soy la Lau del futuro. Primero que nada, agradecerte por quedarte hasta el final de este primer episodio, que no se ha acabado porque se viene una segunda parte con Emma la semana que viene, mismo día, mismo horario. Y mientras tanto, te invito a seguirnos en Instagram, mates.irose.